para elegir un papa se llama cónclave. Antes del año, y me traje, en general traigo el cuadernito de apego, porque nunca lo miro, pero me hace bien saber que está acá. Pero hoy tengo un montón de notas y de nombres y de años, y eso requiere, con la institución requiere nota. Así que, desde el año 1059 solamente votan cardenales. Es decir, antes del siglo X elegían los papas más democráticamente que ahora. Porque el pueblo de Roma en este caso, pero el pueblo del lugar donde se estuviera eligiendo el papa, formaba parte de la elección. Es decir, había laicos, laicas, gente de la ciudadanía, con y sin poder, porque era por aclamación, esa era la palabra que se usaba, formaba parte de la elección del futuro sumo pontífice. Pero en el año 1059 se toma la decisión de que los que elijan al interior de la iglesia solo sean los cardenales, y por fuera era como, bueno, hagamos una aclamación simbólica, pero no era determinante, porque empezó a pesar más la política, empezó a pesar más los apoyos de reyes, emperadores, etcétera, que el apoyo popular. En vez de ampliarse, se concentra un poquito. Después, en el siglo XII, en 1779, se tomó la decisión de que para ser elegido un papa, todavía no había cónclave, no tenemos cónclave todavía, pero para ser elegido, entre quienes elegían al nuevo papa, tenía que haber una mayoría de 2/3. Es decir, si el número era divisible por 3, lo dividíamos en 3, la mayoría de 2/3. Como en el Senado. Como en el Senado, exactamente. Tenía que haber una mayoría especial, no alcanzaba con que fuera la mitad más 1. ¿Por qué? Justamente, como había empezado a jugar más la política y había empezado a haber más presiones de un lado y del otro, tenía que ser una mayoría contundente. Se trataba de limitar de alguna forma la influencia del poder laico sobre el poder de la iglesia, y bueno, encontraron en principio esa forma. Claro. Esa mayoría continúa hasta la fecha, hasta el día de hoy continúa, con una diferencia, que en general lo que se relativizó, porque claro, hubo un momento en el que un papable, como se le dicen a los cardenales que están en condiciones de ser elegidos papas. Estás muy papable. Estás papable, podía votar por sí mismo. Hoy en día también. ¿Hoy en día también o no? Hoy en día también. Por eso se popularizó que sea 2/3 más 1. Claro. Entonces, si tiene que ganar por 2/3 más 1. Por la posibilidad. Pero en algún momento se había limitado. En algún momento no podés votar por vos mismo. Claro. Ahí se mantenía el 2/3. Desde el momento en el que se admite que uno puede votar por uno mismo, es decir, qué grande soy, entonces a partir de ese momento es 2/3 más 1. ¿Cuándo empieza el cónclave? Empieza en el siglo XIII. ¿Por qué? Esta historia a mí me fascina, me parece hermosa y se las quiero contar. A ver. ¿Qué pasó? Entre un papa y otro papa hay lo que se llama un interregno, es decir, un momento en el que el papado queda vacante. Pero no como ahora, que puede pasar 2, 3, 5 días, una semana. No. Meses eran. ¿Meses? El interregno más largo duró 34 meses, es decir, casi 3 años. 3 años sin papa. 3 años sin papa y con gente reunida votando un día tras otro. ¿Qué pasó? En el año 1269 se muere el Papa Clemente IV. Se juntan los cardenales a elegir. ¿En dónde? En Viterbo. ¿Por qué? Porque recién a partir del siglo XV se unificó que todas las elecciones papales fueran en la Capilla Sixtina. Hasta ese momento, el lugar de elección del Papa era en el lugar en el que el Papa saliente se había muerto. O en el lugar donde el Papa saliente había tomado la decisión de renunciar. Claro. En este caso había sido en Viterbo. Se juntan y no se decidían. 1 mes, 2 meses, 3 meses, 12 meses, 15 meses. No, un montón. Entonces ya había pasado tanto tiempo que empiezan a limitar al grupo de cardenales que se había reunido para elegir, y lo primero que deciden es encerrarlos en lo que se llama cum clave, en latín, con llave. Los encerraron con llave, por eso se llama cónclave, porque están encerrados. De ahí viene. De ahí viene. Lo primero que hicieron fue encerrarlos. Chicos, de acá no salen hasta que no elijan a un papa. Hasta que no aparezca el lápiz de Juanito no se va nadie. No se va nadie, exactamente. Ese fue el criterio. Encerrados. Después, claro, seguían sin decidirse.
mes 17, mes 18, mes 19, cumplimos 2 años, seguían sin decidirse, empezaron a bajarles las raciones de comida. Bueno, hijo de puta. Tipo, dale. Llegaron a alimentarlos solo a pan y agua. Literalmente hablando, lo único que comía esa gente era pan y agua. Pero pará, no entiendo. O sea, ellos no se decidían, entonces empezaron tipo a torturarlos. Empezaron a presionarlos. ¿Pero por qué no se decidían? ¿Son boludos? Porque, no eran boludos. Tenían mucha presión política de un lado y del otro. Reyes, emperadores de un lado y del otro. Cada uno de esos cardenales respondía a un rey distinto que probablemente estuviera tomando las armas también en contra de otros reyes. Era votar por mí porque te acribillo. Porque no volvés. Entonces, digamos, había otras cosas en juego. Vas a quedar papable, pero en el cajón. Capaz que preferían estar a pan y agua en vez de votar algo distinto de lo que supuestamente tenían que votar. Sí. Se sostenía eso, llegaron a sacar el techo del lugar en el que se juntaban porque dijeron que sin techo el Espíritu Santo iba a llegar más directamente. Bueno, un montón. Para inspirarlo, finalmente tomaron la decisión en 1271, eligieron al Papa siguiente, el Papa que este hombre se llamaba Teobaldo Visconti y se autodenominó Gregorio X. Ya desde el año 800 los papas eligen su propio nombre. Tiene que ser un nombre que no sea un nombre que tenga una referencia a una religión pagana. Por ejemplo, hubo un papa que se quiso autodenominar Mercurio y como tenía referencia a una religión pagana, no se lo aceptaron. Igual quedaría muy bien el Papa Mercurio. El Papa Mercurio primero, sí. Pero bueno, en ese momento no se lo aceptaron, pero ya desde el año 800 los papas se autodenominan. Este papa fue el Papa Gregorio X, que a partir de él y de la bula Ubi Pericum codificó las condiciones del cónclave. Es decir, a partir de la elección de este papa, primero lo que tienen que estar encerrados. Se encierran, no con llave por supuesto, pero en aislamiento total del exterior. Se establecieron las reglas del cónclave. Claro. Después, en ese momento se estableció la frugalidad respecto de la comida, los tiempos de la misa y de la reflexión, si no se llega a un acuerdo en sucesivas votaciones. Se estableció que el número teórico de cardenales máximo que puede haber en una elección de papas son 120. En general se ha ido corriendo ese número. Pueden ser más, pero en ese momento él estableció que podían ser hasta 120 personas, 120 almas para ponerse de acuerdo y ser inspiradas por el Espíritu Santo. Y, ¿qué otra cosa más? No, creo que era eso. Esas eran como las condiciones básicas y el pan y agua formaba parte de estas situaciones. Se iba restringiendo, si eventualmente no se ponían de acuerdo en un plazo razonable, se iba restringiendo las raciones de comida y solo se iban a alimentar a pan, agua, embebidas en un poco de vino. Bueno, terminan todos descabeados. Elijan como puedan. No, claro. Ese era el criterio. Apúrense a elegir porque la vianda cada vez es más chiquita. Cada vez es más chiquita. Es más, en el... Tobelo manejaba la vianda. En la decisión de Gregorio X... tenía como... Era, chicos, cada vez va a ser peor e incluso se les va a ir retirando paulatinamente, como última medida, la parte proporcional por día que se demoren del pago que recibían por el ejercicio en sus funciones. Pero ya claro, no sabían cómo más cagarlo. O sea, ya estaban buscando cualquier Elíjanlo. No rompa la hueva, elegilo. Decidan. ¿Quién es el más papable de este conventillo? Tal cual, era medio eso. Bueno, a partir del siglo XV, la locación para elegirlos es la Capilla Sixtina. Hay un lugar donde se ha decidido que vayan, se junten, se reúnan y se encierren y quédense ahí. Después la fumata. Esto es algo muy lindo, el símbolo de la fumata negra y la fumata blanca. Al principio el símbolo de la fumata, están encerrados, no pueden salir a ni a decir chicos todavía no nos decidimos, entonces usan el símbolo del color del humo. Al principio lo lograban usando paja húmeda, quemaban paja húmeda para obtener el humo negro y paja seca para obtener el humo blanco. Ya ahora usan químicos, usan una combinación de químicos que les da negro y una combinación de químicos que le da blanco y un besito, ya dejamos de hacer esos experimentos raros. Sí. Está muy bien. Pero lo que sí se quema en la fumata es porque la votación por supuesto, es secreta y es en unas tarjetitas. Sí. Entonces, lo que se quema cada vez son todas las tarjetitas para que no quede ningún registro de cuál fue la votación.
Por supuesto que antes había un montón de filtraciones y cosas, entonces para evitar eso, bueno, primero se quemaban las tarjetitas, ahora se hacen unos monitoreos para evitar ver si no hay algún tipo de sensor, algún tipo de microfonito. Sí, el celu. Claro. Ah, ¿se hace eso? Se hace eso, sí. Mirá. Se hace como un registro, una limpieza de las habitaciones en las cuales van a estar deliberando, meditando, bla, 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 para evitar que haya cualquier filtración de lo que está pasando adentro del cónclave, justamente. Después de 1975 empieza una nueva disposición. Ya en el siglo XVI había como una idea de la edad aproximada que tenían que tener las personas para ser elegidas. En 1975 el Papa Pablo VI toma la decisión de que no pueden participar del cónclave cardenales que tengan más de 80 años. Esa es como una restricción básica. Porque pues queremos que dure, rápido, claro. La idea es que dure un poco, Claro. que sea. Tenés que andar cambiando papa cada 5 años. Bueno, esa situación se fue corriendo. O sea, pensemos que Pablo VI es bastante reciente. Juan Pablo II tomó una decisión al respecto, que es que las personas pueden participar si no cumplieron todavía los 80 años al momento de ser declarada sede vacante. No al momento de que muera el Papa, sino al momento institucional en el que se declara la sede vacante. A ese momento no podés tener 80 años. Así es que puede pasar que tengas 79 al momento de declarar la sede vacante y cuando empieza el cónclave tenés 80 y participas con 80, pero se corrió un poquito eso, mínimamente, tampoco es tanto, fue como una decisión de Juan Pablo II, pero es esto, o sea, en general se espera que las personas que participen del cónclave y las personas elegibles tengan menos de 80 años por esto, por una cuestión de vida. ¿Hay límite para abajo? Límite para abajo no, pero hay que suelen llegar a cardenal, elegir, claro. Pero hay cardenales jóvenes. Sí, hay uno que tiene 40, creo que el más joven tiene 48 que mostraban que sacaba selfies, Re pero joven. comúnmente no eligen a los más jóvenes, porque tampoco quieren 30 años del mismo papa, me parece. Claro. Y hay una rosca Claro, previa que tampoco tanto. Que tampoco tanto, claro. Si no hay límite para abajo, sí hay límite para arriba. O sea, lo que se estableció, echa la ley, echa la trampa, y si la ley no dice nada, se puede. No, pero Es así. claro, siempre se eligen papas viejitos. ¿Será para que no duren tanto? Sí, hasta que se mueren siempre eligen más o menos los mismos, pensé. Y no hay un criterio con los cardenales, ¿no? O sea, ¿los elige el Papa y ya? ¿O hay algún criterio de, bueno, no sé, tantos tienen que ser de Asia, tantos tienen No, que ser de América? De eso se ha tratado. Sí, boludo, como en el Senado. El cupo. No, claro, ¿Hay cupo? Alto mundial de clubes era. No hay cupo. El ganador de la CONCACAF. Los va decidiendo el Papa, porque Sí. dicen que Francisco eligió un montón. Eligió un montón. No hay cupo, pero sí lo que se trata, y es un criterio de los papados desde Juan XXIII en adelante, Sí. De ir ampliando la base, digamos, que haya una representación de la Iglesia a nivel mundial, que no Claro. sean solamente o mayoritariamente europeos, Claro. sino que haya una representación de la Iglesia a nivel mundial. Claro. En ese estado vamos a empezar mañana el cónclave. Uy. Esa es la situación. Qué emoción. El primer día van a votar solo una vez, no se vota más veces. Los días subsiguientes se vota 2 veces a la mañana, 2 veces a la tarde. Y antes del segundo día, empieza con una misa, por supuesto, invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia. Citando el preámbulo, porque es así, porque el preámbulo también interviene. Y a partir del segundo día sí empiezan dos votaciones a la mañana, 2 votaciones a la tarde, se tienen que poner de acuerdo en algún momento. Yo escuché por todos lados que sin ningún tipo de fuente que Sí, que va a ser Que va a ser rápido. se va a resolver. De hecho, que para el lunes lo tenemos. La elección de Francisco se resolvió Rápido. muy sí, rápido. 7 días, 5, no me acuerdo. 3. Ah, 3 Sí. nada más. Sí, ¿En 3 días? 3 días. En 2 días, dice Flor. Sí, fue muy, muy, muy rápido. Así que estamos en esas. El cónclave es esto. ¿Sabe? Es Para la encerrados con llave. Para tu próxima columna, Euge, puede que ya tengamos papa. Puede que ya tengamos, probablemente tengamos papa, sí, por Sí, ya supuesto, vamos a tener. sí, pero no voy a hablar del papa, no sé todavía de qué voy a hablar, pero ya está suficiente de... Ah. Ya estuve bastante bendecida. Tenemos que conseguir un especialista en papas, empapados. Sí, empapables. Empapables. Sí, sí, un sí, sí. especialista. Tenemos que empaparnos en Pero- En el- no lo puedo creer. En el papismo. Y no hay que ser más papista que el papa. Exactamente. No, son y en el enseñanzas cónclave generales. seguramente esté el Papa Nicolau.
Malísimo. El Papá Noel y el Panamericano. Todos que probablemente no sean Papá Que Noel. seguramente no lo logren. Che, estamos seguros, verdad, gracias. Pobre Santa. No, deliramos mucho. Me encantó, Euge, Sí, que no, bueno. Ay, ya quiero que dure más días, así la rosca dure un poco más. Yo tengo la teoría de que hay que meterlos en el Senado a todos y lo mismo, ¿viste? Te sacan el celular, no te pueden amenazar con ninguna obra pública, cual. no te negocian hasta el último Cónclave, minuto. modo cónclave. Voten, a ver, voten sin celular, a ver qué pasa. A ver qué pasa, Voten sin presiones de lo- A ver, claro, de lo- sin papelitos. Y Dale. lo decidimos con fumatas. Ahí estaría bueno. Gracias, Euge, muchas gracias, A como ustedes. siempre. Gracias. Vamos a una tanda, amigos. Dale. No, muy bien. Ya venimos. Picchita va bene. Se tu la parla miezza americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come te venen cape di I love you. Papà l'americano. Papà l'americano. Papà l'americano. La cúpula. Una nave para surcar la realidad. Sin prenderse fuego. Comprometete a ser un cuidador del agua. Si vas a regar, que sea al atardecer. Así evitas que se evapore el agua y podés regar cada 3 días. Sumate hoy a nuestra comunidad. ABSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Nini, mayorista Nini, tu mayorista es Nini, siempre Nini compras mejor, calidad, precio y stock, siempre Nini es atención, Nini crece